denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual. El tema es que nos vamos a detener en aquellos casos que resultan falsos. Todo esto en el contexto de una relación o una separación traumática donde se ocupan los hijos para, en definitiva, provocar daño a ese padre y, por cierto, a todo el ecosistema familiar. Casos relevantes son, por ejemplo, el del economista, ex economista del Banco Central, Jorge Tocornal, que pasó 10 años en prisión, que fue absuelto, Rodrigo Saavedra, encarcelado por 3 años y medio. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre con la revinculación con hijos que fueron separados de sus padres? ¿Cómo repara la justicia esto? ¿Hay una cifra negra? ¿Qué pasa con aquellas madres que ocupan esto como una herramienta para dañar a la ex pareja? Y no estamos hablando de que no haya denuncias verdaderas, por cierto, la mayor parte son verdaderas, pero ocurre que cuando esto se centra, ¿no es cierto?, en relaciones traumáticas y en separaciones complejas, tiene otras características y que queremos pasar, por supuesto, a conversar con el autor de este libro, Javier Rebolledo. Javier, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con ¿Qué nosotros tal? esta mañana. ¿Qué tal, Mina? Gracias por la invitación. Javier, lo primero que quiero preguntarte, tú tienes un historial fundamentalmente de autor de libros que traen a la memoria los graves hechos de violación a los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué te llevó a escribir este libro? El darme cuenta de que esto no era una realidad aislada. Uno puede decir como uno parte las cosas, no sé cómo te ha tocado a ti, Mina, pero a veces uno parte por el boca a boca. Es como lo más simple, digamos, la exploración. Y darse cuenta que no conocía a nadie, digamos, que de alguna forma no conociera a alguien de primera mano o que no le hubiera pasado algo como esto, me hizo alarmarme, la verdad, y empezar a sentir susto de que existía una realidad que estaba totalmente escondida, que no sabía por qué razones estaba tan escondida, pero que era una realidad palpable. Con el tiempo, digamos, me fui dando cuenta de que esta cuestión, en palabras de los abogados de familia hoy día, es una pandemia muy difícil de controlar. No estamos hablando de una minoría de casos, no estamos hablando de un asterisco, como habla en algunas ocasiones el gobierno, estamos hablando de una realidad masiva en el país que está muy, pero muy tapada. Ya, déjame, entremos ahí, porque más de alguna persona que nos está viendo hasta ahora dirá, pero ¿cómo? Si efectivamente hay padres que abusan de sus hijos, estamos tratando de tapar aquello, entonces, claro, tú lo dices en tu libro. Hay ahí una reflexión que hacer, Javier. Mira, evidentemente acá no se quiere tapar eso, lo que se quiere es dimensionar. Según cifras de la UNICEF, que digamos, las cifras que menos se leen a veces y que están escondidas en los informes, y que ha medido esto, en el año 2012 hizo la primera medición respecto al tema con entrevistas directas en 6 regiones del país a 1.655 niñas y niños. Les consultaron sobre abuso sexual infantil y evidentemente había un 8,7% que lo había sufrido, que es alto. Sin embargo, las figuras que estaban identificadas eran los padrastros, los tíos, las tías, el vecino, etcétera. Y fíjate que porcentualmente, lo cual no significa que no ocurran casos, que no existan casos, pero porcentualmente, ni el padre ni la madre aparecían significativamente desde el punto estadístico como agresores sexuales de sus hijos. ¿Mm? Lo cual contrasta con lo recabado en la información, en la investigación, que es que hay una explosión de estos casos hoy día. Cuando me preguntan, pero ¿de dónde sacas que hay una explosión, digamos, si es que no hay cifras? Y es cierto que no hay cifras, lo voy a explicar, digamos, a continuación por una razón bien concreta, pero hay hartas cosas que están ahí, como por ejemplo que hoy día hay más de 80.000 padres agrupados por este tipo de casos y eso te dice algo. ¿Ya? Segundo, en segundo lugar, bueno, la cifra el Estado no la tiene, porque no tiene separado ni siquiera los intervinientes en las causas por rol parental. Conseguí a través de transparencia que casi 50.000 hombres fueron imputados de abuso sexual infantil entre 2018 y 2022. La cifra de los años siguientes no me la han entregado, pero proyectándose el presente, podemos decir que se llegaron aproximadamente a unos 80.000 casos, asumiendo que las cifras se mantienen en ascenso. Según los expertos consultados, abogados, peritos, organizaciones y defensoría penal, los padres respecto de sus hijos son la mayoría de los acusados en estos casos.
Entonces, digamos que no es la mayoría, sino que es el 50% o el 40%. Estamos hablando de 40.000 casos en 7 años, muchas veces con más de un hijo, además. Entonces, estaremos hablando por lo bajo de 50.000, 60.000 niños en 7 años, en circunstancias de que el primer caso que pesquisé ocurrió el año 2000. Ojo, a Bernardo Subercasó, ex vicedecano de la Facultad de Filosofía, quien logró comprobar su inocencia después de 6 años de estar alejado de sus hijos en la Corte Suprema, momento en que el vínculo ya se había roto, que es una de las características de estas causas, y conversé con él, está viviendo jubilado en Tierra del Fuego, en 25 años no volvió a ver a sus hijos, le acaba de terminar de pagar la carrera a uno de ellos, y lo sigue por Sí, Facebook. ¿Mm? sí, no, totalmente. Ese es el tipo de realidad que estamos hablando, y desde el punto de vista de la mecánica de lo que sucede, hay una máquina bien aceitada, efectivamente, que es lo que se explica un poco en la investigación, más allá de la casuística, que es horrible, digamos, espantosa, pero que consiste en que en casos de alta conflictividad, y esta es una característica, cuando hay dinero detrás, cuando hay problemas, demandas de alimentos, que son las demandas de dinero, y alta conflictividad y largos procesos, de pronto, no en un comienzo, sino que cuando estos procesos se llevan al límite, aparece la denuncia de abuso sexual infantil en contra de uno de los progenitores, que generalmente es el que no tiene el cuidado del hijo, y que son, en este caso, los padres. ¿Qué sucede? El Estado actúa preventivamente, a pesar de que, digamos, el primer diagnóstico del organismo especializado ya se da cuenta de que esto no es cierto, y señala que no existen indicadores de abuso sexual, que el padre no cumple con el perfil, etcétera, y recomienda de todas formas, en virtud de la gravedad del delito, que esto pase a un organismo que lo vea más en profundidad. Y ahí es cuando se produce lo que yo llamo el secuestro del Estado al niño, porque ese niño o esa niña ya lleva 6 meses alejado, y aquí entra a tallar un organismo que es nombrado, privado, colaborador de los jueces de familia, que es el PRM. Ese PRM toma un año más o menos en atender uno de estos casos por lista de espera. Y después, cuando asumen el caso, lo primero que hace es decir que por lineamiento técnico ellos no pueden hablar con el agresor. Por ende, aíslan al padre completamente, del cual se supone que no existen indicios iniciales, y lo aíslan durante todo el proceso y van pidiendo progresivamente más alejamiento. Cuando el PRM, que cobra una remesa por este trabajo, digamos, y lo extiende durante un año, el PRM llega a la conclusión de que no hay abuso, ya han pasado 2 años y medio, 3 años. En paralelo, esa persona ha sido acusada, ese padre, en sede penal. En el sede penal entre 2018 y 2022, Mirna, que fueron cerca de 50.000 casos, el 70%, casi un poquito menos, fueron sobreseídos temporalmente, no definitivamente, en virtud de una ley que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. ¿Pero qué significa acá? Que ese padre que fue acusado falsamente en sede penal tiene solamente el carácter de no culpable, no de inocente. Eso no le permite querellarse por falsa denuncia, por denuncia calumniosa, porque lo más probable es que si hace eso, se gana una segunda denuncia en tribunal de familia y el sistema se resetea, parte desde cero y lo vuelve a alejar 2, 3 años. Entonces, a ese hombre no le queda ni una gana de querellarse por falsa denuncia, tiene muy pocas posibilidades de ganar, y lo más probable es que, como te digo, sea acusado nuevamente, pierda toda posibilidad, y ahí el círculo ya del alejamiento se materializa. Los hijos muchas veces ya están en contra de los padres, no los quieren ver más, y es una cuestión horrorosa porque son los niños, o sea, los padres sufren, que lo cuenta el libro, pero acá fundamentalmente son los niños, la inoculación al relato, el tener que ponerse de parte de uno, queriendo tanto a sus padres, los niños tener que matar a uno de sus padres en vida, hacer un duelo por eso, y después cuando crecen tener que darse cuenta de que fueron inoculados y tener que también hacer un duelo por su madre. Según los psicólogos, quedan huérfanos de padre y madre, con el padre y la madre vivos en este caso, y los problemas identitarios, desde suicidios, digamos, relaciones tóxicas, etcétera, son cuestiones que vamos a seguir viendo, son los estragos que vamos a tener que seguir viendo producto de estas peleas entre adultos. Claro, ahí Javier, te quiero pedir lo siguiente porque tú lo planteas también en tu libro, ¿no? ¿Cómo distinguimos cuando se trata de una denuncia falsa y cuando estamos hablando de una denuncia verdadera donde realmente hay un padre abusador? Y tú estableces ahí, hay como 3 puntos que tú mencionas. A ver, háblame de eso. Bueno, el primero es que la denuncia falsa nunca se produce
por un interés inicial del denunciante de decir, chuta, yo vi esto y voy a ir al tribunal ante cualquier, digamos, contraviento y marea a denunciar este abuso sexual. Siempre se produce en un contexto de un conflicto por dinero, principalmente, digamos, en tribunales de familia, es decir, a la denuncia de abuso sexual la preceden una alta conflictiva por causas de alimentos, digamos, por denuncias de negligencia, por conflictos en las visitas, digamos, por discusiones respecto de la crianza, que tú te vas dando cuenta del historial y cómo va aumentando esta animadversión, esta ojeriza entre las partes, donde los dos, ojo, donde los dos son parte, digamos, de esto. Pero la carta ganadora, si tú quieres, la carta que define todo y que paraliza cualquier discusión y que aleja muchas veces de por vida a los padres, porque se pierde el vínculo, es la denuncia de abuso sexual infantil. La segunda característica es que los organismos, digamos, especializados, los DCE, los DAM, al principio, digamos, toman esto y se dan cuenta que el niño no tiene o la niña no tiene indicadores de ser abusado sexualmente, etcétera, que el padre no cumple con las características, y incluso en muchos casos del otro lado se dan cuenta que existe una animadversión, una instrumentalización, porque ven el historial de la causa, y no es fácil ver que esta causa lleva 2, 3, 4 años, digamos, de pelea en que se han dicho de todo, y esto es lo último que se dicen, digamos, o que dice una de las partes. Y la tercera característica es lo que te decía, digamos que no existe hoy día prácticamente el sobreseimiento definitivo para estas causas, lo que hace que la cifra que el gobierno dice que es una cifra marginal no sea cierto. Eso lo digo abiertamente acá, eso no es cierto. La cifra es muchísimo más alta de lo que afirma el gobierno que lo que afirman las autoridades, porque no tienen idea. La verdad es que no tienen idea de cuántas denuncias falsas. Yo vi 30 casos en el libro aproximadamente. Me han llegado, a propósito de esto que he estado, digamos, hablando contigo, con otra gente, 40, 50 casos más similares que no los he visto en profundidad, pero les he hecho la pregunta. Están con revinculaciones y tú has obtenido un sobreseimiento definitivo temporal. Temporal. O sea, ya tengo un universo de 30 más 60, no sé, 100 casos, de que ninguno de esos 100 casos va a aumentar, va a llenar las cifras de falsas denuncias en Chile porque no están representadas por las razones que te he comentado. Claro, ese es un tema muy relevante. Vamos a las historias que tú has ido recogiendo. Hay una muy, digamos, mediática, ¿no? Que fue el caso de Jorge Tocornal, un economista que trabajaba, entiendo, o a lo mejor estoy equivocada, ¿este era el economista que trabajaba para el Banco Central? No, ese es Enrique Orellana Cifuentes, que está también tratado en el libro, ¿cierto? Que Toda la está razón. acusado por sus 3 hijas. Enrique Orellana, Totalmente. él trabajaba en otro banco, si no me acuerdo, en el BCI, pero era un banco, digamos, de la banca privada, un cargo importante. Eso también fue, entiendo, no sé si la figura es absuelto, terminan absueltos en sede penal. ¿Qué pasa ahí? El juicio se anuló, lo Ya. volvieron a condenar, en el segundo juicio se fue preso, básicamente por el testimonio de su hijo mayor, que es el que, digamos, el que dice las cosas. En un comienzo el menor ni siquiera no tenía relato, no existía relato. Después Sí. fue apareciendo con el tiempo el Ujú. relato. Ya. Eh, Estuvo 7 años preso. La historia yo creo que le queda corta al expreso de medianoche, porque estuvo 7 años preso y él pudo haber salido a los 7, pero estuvo 10 años preso, pudo haber salido a los 7. Sin embargo, eso significaba que tenía que asumir su culpabilidad y mostrar arrepentimiento para aspirar a los beneficios. Él se negó y se comió 3 años más dentro de la cárcel. Y su hijo se acercó posteriormente y dijo que era una mentira. Y hoy día los dos están juntos, fíjate, y él no tiene, el hijo mayor no tiene ningún contacto con la familia materna y su papá lo está ayudando en No, todo, en la universidad, en todo. ya, es que ahí, Es una mira, historia bonita, es una historia terrible, sí, horrorosa, no, es que digamos. totalmente. Es que, ¿sabes lo que pasa? No, Javier, estoy chequeando, efectivamente se trata de Enrique Orellana y que fue suspendido del Banco Central, era del Banco Central y me acuerdo perfecto porque este es un tema que me tocó. Yo también vi el caso de Bernardo Subercasó, que era en ese entonces vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Hay otros casos más, el caso de Jorge Tocornal, que pasó 10 años, como tú señalabas, ¿no? Pero lo que quiero saber es lo siguiente, porque ¿por qué una mujer, y aquí es la pregunta que muchos se harían, querría acusar de un hecho tan grave a un padre y separarlo de sus hijos? Yo creo que ahí lo que me estás pidiendo, Mirna, es que yo me meto un poco en las conciencias de las personas. A mí no se me ocurre cómo poder.
Yo pienso que hay primero mucho daño, tiene que haber, no estoy justificando, estoy intentando entender, si acaso. Tiene que haber mucho daño, una alta conflictiva. Hay casos en los que me encontré que existen destrucción de la autoestima, por ejemplo, mucha infidelidad. En otros casos existe, y por ende despecho, después cuando el marido, digamos, consigue otra mujer, después de haber destruido la familia o haber destruido, digamos, ese núcleo de cariño y de confianza, se dan estos horrores, digamos, como que es casi como un crimen pasional lo que se está haciendo, ¿con qué le puedo hacer más daño? Uh, el tema, claro, es que ahí la inoculación a los niños en sus mentes, como bien te dije antes, es una cuestión que el daño es pero irreparable. Entonces, a poner ojo en eso. Y yo creo que también mal asesoramiento muchas veces de abogados, que es lo que también pesquisé a través de diversos abogados, entre otros, Daniela Horvitz, 3 veces presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, que me dice esta cuestión, partió como todo parte, un abogado se da cuenta de que es patear al arco y abrazarse, de que va a funcionar siempre, y que otros también se dieron cuenta y sin ninguna, digamos, moral o con una ética cuestionable, han empezado a hacer de esto una práctica que funciona, donde los jueces, además, asustados, porque no les vayan, digamos, a alegar que no hicieron justicia o lo que tú quieras, prefieren ante la denuncia, y, digamos, de uno de los intervinientes, alejar inmediatamente, no hacerse problema, y el sistema comienza a funcionar lo más lento posible, entre que están cobrando las remesas fiscales, entre que tienen listas de espera gigantescas, igual que los hospitales, digamos, y entre que funcionan con bajísimos lineamientos técnicos que no los hacen, no tienen la capacidad de discernir. Porque uno diría, ya, está bien, 2 semanas, 3 semanas demórate en poner a ese padre frente a un hijo o en ver si tus indicios dicen que no hay abuso sexual, comienza a actuar. Pero acá lo que pasa es que se entra a un lodazal gigantesco del cual es imposible salir. No importa si te mueres, mira la cantidad de personas que han aparecido ahora a propósito de esto. Yo te dije antes, no sé, aparecieron 30 más de los que yo había agarrado en el libro, 40 más, no sé, son muchos, que no alcanzo ni siquiera a abordarlo, todos con la misma problemática, gente con plata, gente sin dinero. Pero acá lo más grave que se está vulnerando, Mirna, es la presunción de inocencia. Porque en todo el sistema judicial y en todas las relaciones que tenemos tú y yo, digamos tú con otras personas, yo con otras personas, lo que funciona para que no nos matemos entre nosotros es la presunción de inocencia, que yo no puedo culpabilizarte a ti de nada hasta que no se pruebe lo contrario, eres inocente. Acá es al revés. Tú partes como padre, o el padre parte como padre, siendo criminalizado, tratando con la palabra textual agresor, y agresor sexual también en muchos casos, sin que haya sentencia judicial, alejados de su hijo como agresores sexuales, digamos, y después se prueba, digamos, que eso no es así, no existe indemnización, no existe posibilidad de querellarse, lo más probable es que lo que se genere es un alejamiento definitivo. Claro, tú lo planteaste, pero me gustaría, Javier Rebolledo, que me ayudes a entender más todavía. ¿Por qué no te puedes querellar? O sea, ¿por qué estas mujeres que ocupan esto como una herramienta para destruir, en definitiva, al padre y vengarse, ya sea por las razones que sean, ¿no es cierto?, que es lo que tú has planteado, ¿por qué quedan en la impunidad? Mira, yo te voy a explicar. Cuando aparece un tipo de estas denuncias y se dice que en el fondo no hay indicios al principio, o en algunos casos que pueden haber indicios, esto lo toma un programa de reparación en maltrato, un PRM, y de abuso sexual. El PRM lo que hace básicamente es que dice el padre tiene que ser alejado inmediatamente, a pesar de que el juez le dijo que no, que digamos atendiera a todo el entorno familiar. El PRM dice no, yo no puedo trabajar ni siquiera con un potencial agresor sexual. Ahí se produce la primera separación, ¿ya? Después de eso vienen informes que lo siguen alejando y una causa penal funciona en paralelo, porque esto se tiene que denunciar en sede penal. Fiscalía llega a la conclusión de que no hay antecedentes, en el 70 o más por ciento de los casos, de que no hay antecedentes para formalizar o para condenar a este padre, y en virtud de la ley que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos por un fin loable del año 2019, digamos, porque puede aparecer la develación 30 años después, 40 años después, como hemos visto en muchos casos, lo que sucede con ese padre que es inocente es que le dan un cartón de no culpabilidad. Ese cartón de no culpabilidad, de sobreseimiento temporal, no te sirve como herramienta para después ir
a querellarte por Mm. denuncia calumniosa y ganar esa querella. ¿Para qué te sirve? Te sirve para que en sede de familia, si hay ojeriza, consideren que tú sigues persiguiendo a esa madre, aumentando la conflictividad, que eres un padre conflictivo, soliciten nuevos alejamientos y que en muchos casos lo que pasa es que de pronto aparecen nuevos antecedentes, nuevas develaciones de los niños contadas por las madres o por los niños y que hacen que las causas penales que estaban sobreseídas temporalmente se vuelvan a abrir. Y ahí se reinicia de nuevo el ciclo de 1, 2, 3 años. Entonces esos padres la verdad es que no les queda ni una gana, no tienen ni una esperanza y no tienen ni una posibilidad de litigar para limpiar sus nombres respecto de las falsas denuncias que existieron y por lo mismo las falsas denuncias como cifra no existen. Ahora tú te preguntarás por qué todos conocemos a alguien o prácticamente todos conocemos a alguien que le ha pasado. Primero es porque está tremendamente extendido dentro del país y es una realidad que no se quiere reconocer. Y opera una cuestión que es fundamental acá también, que es la vergüenza de los padres y la depresión de los padres. Porque no hay mote peor en el mundo que te acusen de abuso sexual a tu hijo. Hay una película danesa que se llama La Cacería, que la recomiendo, que Sí, actúa la Max vi, Mikkelsen, la que vi, trata exacto. exactamente sobre esta materia, que es que una vez que se hace la acusación puede salir inocente, pero en tu entorno familiar, incluso en tus amigos, no sé si en tu entorno familiar, en tus amigos, y no tan cercanos, siempre queda la duda, por el bien preciado que se está custodiando, que es la integridad sexual de un niño y una niña, no tengamos mejor cuidado con Perico en los palotes, y si va al baño y los niños están jugando cerca, mejor no le ponemos un ojo, por cuidado. Entonces, ese mote, esa situación es tan grave, tan vergonzosa que se mantiene bajo la alfombra y cuesta mucho la unión. Ahora, y acabo de sacar ese libro, se está produciendo, digamos, felizmente eso, tenemos un lanzamiento, Mirna, que estás ¿Ya? cordialmente invitada, el jueves próximo, 10 de abril, a las 19 horas, en el espacio literario Ñuñoa, lo va a presentar el Gato Escalante, Carolina Valenzuela también van a estar ahí, digamos, y denunciando esto va a estar la Defensoría Penal Pública, que tomó este tema, que eso es algo bueno que ha sucedido con la publicación, lo tomaron como una realidad preocupante que está en aumento. Claro. A pesar de que Bueno, hay gente que me ha dicho que esto no existe, en las entrevistas que he dado antes de hablar contigo, me han dicho que esto no existe, que esta es una realidad que yo estoy inventando, no, digamos, mira. y no quieren conversar conmigo. Yo quiero agregarte, ya que te conozco, sé lo serio que eres para trabajar y lo riguroso. Yo también conozco casos muy cercanos de falsas denuncias que quedaron en la impunidad tal cual. De hecho, estos padres están hoy día teniendo una relación sana, comillas. Bueno, sana te digo comillas porque, claro, uno no sabe hasta dónde toda esa inoculación que tú dices va a tener efectos en la vida de esos niños o niñas en alguna etapa de su vida. Por lo tanto, por eso también yo decido conversar contigo porque me queda muy claro que este es un fenómeno que tiene que ser analizado con mucha mayor rigurosidad. Déjame que antes de cerrar, me gustaría que nos contaras el caso de Jorge Tocornal, porque quiero entender qué pasó ahí, porque este es un caso tal vez de los más kafkianos que tú tienes en tu libro, ¿no? Tuvo 10 años en prisión. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? El libro lo constituyen dos casos principales, el de Jorge Tocornal, que fue para probar un poco también para mostrar una persona, entre comillas, con buena situación económica, con muchos prejuicios, con mucha religiosidad, y el de Rodrigo Saavedra Con, una persona que tuvo 3 años y medio preso y que aparecieron en los dos casos sus hijos posteriormente a decir que eran falsas denuncias. En el caso de Jorge, fíjate, lo que pasó fue que el hijo mayor, que tenía una serie de enfermedades que fueron pasadas por encima y se asumió una serie de mitologías, digamos, como por ejemplo que los niños no mienten, cuando sabemos, digamos, los que somos padres sabemos que los niños mienten todo el tiempo y que no quiere decir que lo hagan por maldad, digamos, es parte de crecer, es parte de desarrollarse. Lo acusó de esto sin ninguna rigurosidad, donde psiquiatras afirmaron abiertamente que ellos se basaban en que los niños no mienten, también, o sea, con una cantidad de errores desde el punto de vista pericial, científico, como que no se tomaron fotografías, como que no se usaron digamos, los elementos que se tenían que usar para hacer este tipo de pericia, me refiero a la violación misma, con fallas pero gravísimas, dichas no por mí, sino que por la jueza Doris Ocampo, que fue el voto de minoría, en este caso, que dice, ni siquiera la investigación de la Policía de Investigaciones ni siquiera apunta a la investigación de un aficionado. No es una investigación
porque no tiene, tú sabes que siempre una teoría de investigación siempre tiene que tener una hipótesis alternativa, si no vamos a los derechos nomás y metemos presa a esa persona. Y la Doris Ocampo dice que cuando entrevistó a la policía que hizo esto, le preguntó por ese punto que es tan básico y elemental, y le dijo que no tenía hipótesis alternativa porque todo apuntaba a que era el papá. Pero no se encontraron, digamos, los elementos que tenían que estar ahí, como que digamos, lo violaba con una linterna, una serie de cosas que en este horario no sé, digamos, si será bueno entrar en tantos detalles, pero son cosas dantescas, digamos, de las que se lo acusaron, muy difíciles de creer. Yo conversé con el hijo, ahora ya grande, un joven universitario, digamos, que está bien encarrilado, etcétera, y me explicó exactamente cómo lo había inventado y por qué lo había inventado. Entre otras cosas, por presión vincular, digamos. No directamente que le dijeron inventa esto, pero sí por mucha presión vincular, con maltrato físico grave en su familia de parte no de su padre. Y por querer, digamos, contentar a la madre. Cuando quiso decir la verdad, nadie lo quiso escuchar. Y después se acercó a su papá por culpa y por dolor, mucho tiempo después. Y están juntos, como te digo hoy día, pero Jorge estuvo 10 años preso, una década. Él me contaba, imagínate lo que es salir con los altos de un tipo, con los edificios de un tipo y salir 10 años después y que el mundo esté totalmente cambiado. Terrible. Y a No, es esto que tener que sufrir lo que es la cárcel, o sea, tener que bañarse con estas cuestiones, con cubetas todo el tiempo, los baños horrible. sin separaciones, digamos, conviviendo con lo peor de lo peor, y en algunos casos también conociendo gente extraordinaria, ojo, eso en favor un poco en algún aspecto de las cárceles, que no es solamente, digamos, lo peor de lo peor, pero terrible, una cuestión que nunca Sí. debió ir y que le ha costado mucho recuperarse, además, porque perdió todo, digamos, ya no salió siendo el Te promisorio destruyen la empresario vida. que era, perdió su casa pagándole al abogado, perdió todo, su familia lo tuvo que ayudar, una cuestión que yo te digo no tiene nombre, y ahora más encima tiene cáncer, un tumor cerebral, y se está tratando y está litigando y está peleando Horrible. igual por obtener su inocencia ante la Corte Suprema, que la va a pelear ahora. No, mira, es que ¿sabes lo que pasa, Javier? Yo por eso te digo que yo te agradezco, ¿no? En nombre de todas estas familias que yo he conocido y que sé perfectamente bien, y esto no quita, para todos aquellos que pongan en duda, mira, esto no quita que hay casos, por supuesto que los hay, ¿no? De abusos, y eso tiene que ser, los niños tienen que ser protegidos, etcétera. Estamos de acuerdo, eso no está en discusión. La discusión está cuando se usa esto como una herramienta maliciosa para atacar, para vengarte de tu pareja o de tu expareja, por las razones que haya sido. Los niños nunca pueden ser una moneda de cambio. Y como yo tengo experiencia porque me tocó hacerlo muchas veces en mi época de informe especial y en las cosas que he hecho a lo largo de mi carrera, es por esa misma razón que te felicito por haber sacado este libro y por poner luz en medio de tanta oscuridad, y ojalá que estas cifras que están ocultas puedan realmente tener el lugar que corresponde. Yo, Javier, te quiero dar las gracias, que salga todo bien con la publicación de este libro y por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Muchas Que gracias estés por muy bien. escucharme y por conversar. De todas maneras, que estés muy bien. Tú también.